Hace 2 siglos y 12 años inició el proceso revolucionario de la independencia de México. Concretarlo tomó 11 años de guerra y desolación y fue hasta 1821 cuando el ejército trigarante pudo entrar a lo que hoy es la Ciudad de México en medio de una multitud de todas las clases sociales. ¿Cuánto ha cambiado social y políticamente México en este tiempo? Algunas de las causas estructurales que determinaron la guerra de independencia perviven bajo otras formas. Acompáñanos a conversar con el doctor Felipe Arturo Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En el análisis, Georgina Gagiola. Doctor Felipe Arturo Ávila, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. En todos los procesos revolucionarios de las colonias hispanoamericanas empezaron en 1808, pero la Nueva España, o sea, hoy México, fue una de las más disputadas. Se dice que fue la joya de la corona. ¿Fue así, doctor? Sin duda era la joya de la corona. De todas las colonias hispanoamericanas, la Nueva España era la que producía más riqueza. De hecho, hacia finales del periodo colonial, principios del siglo XIX, la Nueva España producía las 2/3 partes de toda la riqueza que se producía en el resto de Iberoamérica. Sobre todo era producción de plata. Las minas de la Nueva España fueron las que alimentaron buena parte de este metal precioso que se convirtió en el medio de intercambio universal. De ahí se puede explicar, bueno, toda la historia y la resistencia de la corona española. Doctor, vale la pena recordarle a la gente ahora que ya está lista para el puente, que ya está lista para el pozole y todo lo demás. ¿Cuáles fueron las causas estructurales de este movimiento de independencia? Bueno, sin duda yo creo que lo que provocó la rebelión de independencia fueron las condiciones de miseria, de marginación, de atraso de la mayoría de la población novohispana, porque la sociedad novohispana era una sociedad piramidal. En la cúspide estaban los españoles ibéricos nacidos en España. El siguiente escalón eran los españoles nacidos en América, que se conocían como criollos. En un tercer escalón hacia abajo estaban los mestizos. Y en un cuarto y quinto estaban los indígenas, los afrodescendientes, las mezclas étnicas, sobre todo de sangre africana con sangre indígena, que eran la enorme mayoría de la sociedad y que vivían en condiciones de pobreza y marginación, incluso en condiciones de esclavitud. Entonces, por un lado, había una enorme mayoría de la población marginada, oprimida, excluida. Había también una sociedad discriminatoria, dividida en castas, en donde los derechos y los privilegios estaban muy bien definidos por el color de la piel. Y sobre todo las condiciones en las que vivían los campesinos, los trabajadores de las minas, los trabajadores de los obrajes, los empleados domésticos, eran terribles, y era esta situación de exclusión lo que provocó la irrupción de la rebelión, porque al llamado del cura Miguel Hidalgo se sumaron decenas de miles, sobre todo de indígenas, de afrodescendientes, de miembros de las castas, también muchos mestizos, y también hay que resaltar que tuvo una fuerte participación criolla y cada uno tenía sus motivos especiales. Muy importante lo que nos dice y sobre todo importante recordarlo, ¿verdad? Esta unión de todos estos grupos sociales contra la corona española. Doctor, el gobierno federal declaró el 2020 el año de Leona Vicario, benemérita madre de la patria, con el fin de reivindicar el papel de las mujeres en este proceso revolucionario, porque bueno, pues siempre la historia casi siempre ha sido escrita por los hombres en la mayoría y casi siempre las mujeres de lado. ¿Cuál fue la importancia de las mujeres en este movimiento de independencia? Fue importantísima. Desde luego, como bien dice, la historia que nosotros conocemos, que hemos aprendido, es una historia escrita por los hombres. Casi siempre es una historia que habla de los hombres blancos, de los hombres poderosos, de los jefes militares, de los jefes de gobierno. Y incluso en los libros de texto las mujeres tienen un papel secundario. Y sin embargo, pues esto en la historia no es así. En todos los procesos históricos las mujeres son un componente fundamental
y en las revoluciones como las de independencia fue particularmente importante. Las mujeres participaron de distintas maneras, se incorporaron de manera masiva en los ejércitos de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, pero sobre todo en el de Hidalgo había enorme participación de mujeres, y algunas de las que nosotros conocemos que fueron muy destacadas se incorporaron como informantes, otorgando sus bienes. Hubo quien se desprendió de todo lo que tenía para darlo a la causa insurgente. Hubo gente que se incorporó ofreciendo a sus hijos para que se sumaran a la causa independentista. Algunas fueron perseguidas, fueron encarceladas, fueron torturadas, fueron obligadas a renunciar a sus bienes, fueron encarceladas, y muchas de ellas fueron también ejecutadas. Doctor, la Revolución Independentista fue la primer gran transformación política y social de nuestro país. A 212 años de distancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de una cuarta transformación. ¿Cuáles de estas causas estructurales que mencioné hace rato permanecen o cuáles están pendientes de transformarse o cuáles tienen nuevas formas? Bueno, la Revolución de Independencia, la primera gran transformación, como la llama el presidente López Obrador, produjo cambios importantes. Liberó a los esclavos, acabó con una sociedad dividida en castas, acabó con los fueros militares y eclesiásticos, estableció una sociedad de mexicanos iguales ante la ley. Y sin embargo, a 212 años de distancia, pues hay condiciones que son muy difíciles para buena parte de la sociedad mexicana. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo marginación, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo discriminación. Si bien en la ley todas y todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, y sigue habiendo discriminación, aunque legalmente todas y todos somos iguales ante la ley, pues la verdad es que los indígenas, los afrodescendientes, la población rural vive en condiciones muy distintas a los sectores urbanos. Yo creo que sigue habiendo deseos de tener una sociedad más equitativa y sobre todo que la justicia sea igual para todas y para todos. Por último, doctor Ávila, quisiera preguntarle, España no aceptó la independencia de México por todas estas razones que usted nos ha dicho, ¿verdad? En 1821 dijo no, todavía intentó a sangre y fuego reconquistarla en 1829. ¿Cómo se lee desde este siglo XXI y en este contexto la petición del presidente López Obrador de que España ofrezca disculpas a México por haber, parafraseó el presidente, la conquista se hizo con la España y con la cruz, porque también le pide que dé disculpas al Papa Francisco? Sí, yo creo que esta es una petición absolutamente legítima. Yo creo que en la historia ha habido conductas que han lesionado los derechos humanos fundamentales. Ha habido genocidios, ha habido represiones, ha habido brutalidad en los procesos de conquista, no nada más en el caso de lo que hoy es México, sino todas las conquistas en el mundo, en la historia, han sido de una extrema brutalidad. Y yo creo que en el siglo XX, en donde tenemos otros valores, en donde tenemos otros principios, es muy importante reconocer los derechos humanos universales en todas las épocas. Doctor, pues qué importante que ha venido hoy. Le agradezco muchísimo su presencia en Ruta de N40. Al contrario, gracias por invitarme. Vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué nos dicen sobre este tema. Georgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias, Estela. Me da mucho gusto estar contigo. Pues luego de la plática con el doctor Ávila, sin duda hay todavía pendientes para corregir en este país. Desafortunadamente, 212 años después, tenemos 58 millones de personas en pobreza en México. Te voy a decir, 17% está por la línea inferior de la pobreza extrema y el 52.8%, casi el 53% vive en pobreza en nuestro país. Es muchísimo. Es una de las grandes deudas que tenemos en nuestra nación. Que se agrava además con la crisis alimentaria, que es la peor de una década, según el Banco Mundial, y que, bueno, hay que corregir a nivel estructural en todo el mundo.
La independencia, el movimiento de independencia es el inicio de la conformación de nuestra nación. Los elementos del Estado son población, territorio, gobierno, más los militares, por supuesto, en ese sentido de conformarse como un Estado independiente. Y sin embargo, a lo largo de toda nuestra existencia, de todas nuestras luchas, de la posterior revolución, etcétera, de diferentes guerras al interior de nuestro territorio, seguimos con un gran rezago educativo, seguimos con pocos servicios de salud, con un poco acceso a los servicios de seguridad social y con la calidad de las viviendas que dejan mucho que desear, desafortunadamente, a nuestra población. En el campo también hay pendientes. Los productores del campo a veces pues, no se les ha hecho justicia y en muchos casos hay formas también que perviven de alguna manera, si no como tiendas de raya o este tipo de situaciones que ocurrían en el pasado, sí todavía hay una gran desigualdad y hay caciques todavía en el país a nivel del campo. Sí, claro, por supuesto. Y además en esta búsqueda de la igualdad, en tener las mismas condiciones que venían de las ideas de la Ilustración y también el contagio de las ideas posteriores de la independencia de los Estados Unidos, de la conformación de un gobierno en 3 poderes, etcétera, como tú bien dices, todavía permanecen estas situaciones en México que lastiman muchísimo a nuestra población. La discriminación con nuevas formas, Georgina. La discriminación, este totalitarismo, este racismo a lo que realmente somos y la falta de reconocimiento mutuo, porque en una nación, Estela, que los hace iguales es que nos reconozcamos mutuamente como iguales, como parte de la misma sociedad, y creo que México está muy lastimado y adolece mucho de reconocernos mutuamente con el mismo respeto, con los mismos derechos. ¿Crees que se le ha hecho justicia, digamos, reconocimiento a las culturas indígenas? Sin duda esta administración López Obradorista lo enfatiza una y otra vez en el discurso y también en los hechos. ¿Tú crees que esto ha sido suficiente? ¿Que quiénes más tenemos que participar en este reconocimiento a las culturas indígenas? Yo creo que en no general, solo el gobierno, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que en general tenemos poco conocimiento de nuestras propias culturas y de reconocerlas como uno mismo. Como comentaba ahora el doctor, hay temas en los que se necesita traducción, en que no conocemos esas culturas, en las que no nos podemos comunicar en el mismo idioma. Y nosotros como población creo que no hemos hecho un esfuerzo profundo, un esfuerzo importante para conocerlas y para comunicarnos con todas las culturas que existen en nuestro país, con todas esas lenguas, con todas esas tradiciones y que, como te decía, en el reconocimiento mutuo es por encima de esta herencia que hemos tenido pues de la conquista y de la conquista española. En las redes sociales hay una discusión siempre con este tema de los huaytexican y vaya, ahí se ve todavía formas de racismo que se han trasladado a las redes digitales, por ejemplo, por el color de la piel. Claro, a mí me parece una gran ignorancia este racismo, porque es la ignorancia de lo que realmente existe en nuestro país y de estas culturas que nos conforman, ¿no? Y lo digo huaytexican en sentido inverso, porque los que cuestionan son la gente de tez blanca, la gente de tez morena, y por eso hay toda una discusión que te decía, tan pervive la discriminación por el color de la piel que está en las redes sociales. Claro, porque además la discriminación viene desde algún sistema esclavista, ¿no? Y la independencia lo que hizo fue abolir la esclavitud, pero a lo largo de los años no hemos podido ahora sí que abolir ese racismo y esa discriminación. Bueno, pues importante reflexionarlo y no solamente tomarse un tequilita la noche del 15 de septiembre. Y sin embargo, ¿no? festejar. Y decir viva México. Exactamente, que viva México. Gracias, Georgina Gajiela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.